Bien, yo me imagino que a vosotros os pasará un poco lo que a mí. Yo cuando leo eso me surgen dos cosas. En primer lugar, hay que fastidiarse lo poco que sé del tema, porque la verdad que sé poquísimo. Y lo poco que sé tampoco lo tengo bien asentado. Entonces, me parece una ocasión fenomenal para que, con el buen saber del ponente y la curiosidad de todos los que estamos aquí, pues salgamos un poquito mejor vestidos en cuanto al tema este. No quiere decir que nos vaya a gustar más o que nos vaya a gustar menos, pero yo creo que sí que nos puede venir bien. Hoy nos lo va a explicar Víctor Martínez Falcón, que es licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, pero yo estoy convencido que no se va a apoyar en esos conocimientos para hablarnos de ello. Se va a apoyar en su experiencia, en todo lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que ha estudiado y lo que ha escuchado también, que es como mejor se aprenden las cosas. Así que, Víctor, cuando quieras, tienes toda la palabra. Bueno, ¿Vale? muchas gracias por la introducción, Eloy. Como... Como bien ha resumido Eloy, pues un poco la idea de esta conferencia, de esta charla, pues es traer un poco con palabras llanas qué es esto del CBD, cómo nos puede ayudar, intentar que quede meridianamente claro la diferencia con lo que todo el mundo le puede venir a la cabeza cuando oye hablar de cannabis, que es marihuana, entender que son cosas diferentes, entender cuál es el potencial terapéutico que tiene, que lo tiene muy grande, y una vez entendido eso, pues bueno, cuáles son las formas, los usos que se suelen utilizar para aplicarse el CBD, cómo nos podemos incluirlo en nuestra rutina y cómo, pues bueno, pues en función de sus múltiples beneficios terapéuticos, pues cada uno puede encontrar por la forma más adecuada de beneficiarse de esta maravillosa planta. Vale, un poco como que os resumía. Lo primero que vamos a entender, bueno, qué es el CBD, las diferencias entre el CBD y el THC, que digamos que para ir adelantando es la parte psicoactiva que está presente en la marihuana, ¿vale? Me parece muy interesante traer aquí un informe de la Organización Mundial de la Salud de noviembre de 2017 que marca un punto de inflexión en todo el paradigma del CBD en cuanto a regulación, en cuanto a sentar las bases de conocimiento médico acerca del CBD. Qué mejor autoridad que la OMS para determinar, por fin, diferenciarlo y entender qué elementos positivos tiene el CBD, si tiene o no tiene elementos negativos para la salud, y a partir de ahí todo el potencial y todo el camino que queda por recorrer. Luego vamos a resumir los principales beneficios y propiedades del CBD, como os adelantaré en breve. Bueno, tiene muchísimos, pero yo me quiero centrar y me voy a centrar en los más demostrados, en los principales, porque también muchos de los demás que se pueden encontrar cuando buscamos en internet, cuando leemos un libro, al final son derivados de los principales. Y bueno, que quede claro que es una planta que tiene un potencial terapéutico enorme, pero tampoco es una píldora mágica que nos la tomamos y se acaban todas las enfermedades, se acaban todos nuestros problemas. Hay que entender y dimensionar cuál es su potencial terapéutico, que es muy potente, pero movernos dentro de la realidad, dentro de los estudios que de momento tenemos acerca del CBD. Luego, una especie de guía más práctica de cómo tomar el CBD, o sea, cómo puedo incluirlo una vez conocido las propiedades, cómo se puede incluir en nuestra rutina, esto que se hace con ellos, se come, se fuma, solo se puede fumar, solo se puede comer, qué más formas hay, puede haber cremas. Pues bueno, pues vamos a conocer todos los usos recomendados y las diferencias de absorción entre unos y otros, y luego pues cómo elegir correctamente, más que el producto, quizá también la dosis adecuada en función de pues las expectativas o dolencias que tengamos cada uno de nosotros, ¿vale? En cualquier momento, yo voy a poner a hablar, pero en cualquier momento, por favor, o sea, cualquier duda, cualquier cosa que no quede clara, interrumpirme, preguntarme, que bueno, es un poco también la idea de esta charla, o sea, no hacerla demasiado densa para que nos puedan surgir dudas. Estamos en un ambiente de charla, de diálogo, va a haber tiempo para luego pues plantear preguntas o que las plantee incluso yo, si no para romper el hielo, y bueno, pues que es un poco también la idea de la charla, pues que haya un cierto debate y que cada uno de los que estáis aquí pues salgáis con una idea general bastante clara
con las cosas más importantes más o menos identificadas y con las dudas que cada uno le pueden haber surgido, curiosidades de antes de venir a la charla, resueltas. ¿Vale? Pues nada, arrancamos. ¿Qué es el CBD? He querido traer una pequeña foto muy resumida que ahora, amplificaremos, pero el CBD, las siglas de cannabidiol, no es ni más ni menos que un componente de la planta del cannabis, ¿vale? La planta del cannabis tiene más de 100 cannabinoides. Conocemos principalmente CBD y THC, tetrahidrocannabidiol, pero no es más que uno de sus múltiples componentes. ¿Por qué es tan importante este? Es el que más propiedades y más poderosas terapéuticas tiene, por eso nos vamos a centrar en él. Y también es uno de los que se encuentra en mayor cantidad dentro de la planta del cannabis, ¿vale? Como veis aquí, pues no es las principales insights que podemos sacar del CBD rápidamente, que no es psicoactivo, no tiene la parte, digamos, el elemento psicoactivo, la parte de droga que sí que puede tener el THC, presente en la planta de la marihuana, y tiene y destaca principalmente por sus propiedades ansiolíticas, analgésicas, regulador del sueño y ayuda a recuperación muscular, así como dolores, antiinflamatorio, etcétera, que veremos a continuación. Un poco más en profundidad. Vale, pues es como os decía, el cannabidiol o CBD es un cannabinoide que se encuentra en la planta del cannabis. Para que lo podamos entender todos, el cannabis, digamos que sería la matriz, la planta originaria de la que luego vienen múltiples variedades, y dentro del cannabis pues encontramos marihuana y encontramos cáñamo. Nosotros lo que nos va a interesar es el cáñamo. El cáñamo es la variedad de planta del cannabis que tiene en mucha concentración y en mucha cantidad el CBD, el cannabidiol, y en muy baja o casi nula el THC, mientras que la marihuana pues tiene una alta concentración de tetrahidrocannabidiol, de THC y muy poco CBD, ¿vale? Entonces, de ahí rápidamente podamos identificar que son plantas que vienen de una raíz común, pero son variedades completamente diferentes, y que una sea legal, otra es ilegal, y que una sea muy interesante desde el punto de vista terapéutico y la otra solo sea recomendable en el caso de enfermedades muy extremas bajo prescripción médica, que digamos que aunque te quite unas cosas, pues en casos muy graves como puede ser un cáncer, pues se puede recomendar bajo prescripción médica también ciertas cantidades de THC. Digamos, para la gente con dolencias más normales, común, que podemos usar cada uno de nosotros, el CBD es lo que nos va a interesar, es lo que no tiene esa parte psicoactiva, es lo que no nos va a generar adicción y es lo que nos va a permitir disfrutar de las propiedades terapéuticas sin tener asociada la parte psicoactiva, ¿vale? Como viene aquí al final de la diapositiva, nos lanza una pista de cómo interactúa el CBD, el cannabidiol o los cannabinoides, pero también el THC, con nuestro cuerpo. Lo voy a adelantar posteriormente un poco más en detalle, pero todos los mamíferos, todos seres humanos y el resto de animales mamíferos, tenemos lo que se llama un sistema endocannabinoide. Esto lo tenemos, aunque suene a cannabis el nombre, lo tenemos independientemente de hayamos fumado o no en nuestra vida. Está aloja en nuestro cerebro y controla, además del sistema nervioso central, partes del cerebro que se van a encargar de regular una serie de receptores que nos van a aliviar el dolor, van a regular sistemas hormonales y van a regular sistemas de ansiedad. Por eso, al interactuar con nuestro sistema endocannabinoide va a ser especialmente eficaz para determinadas dolencias, que veremos a continuación. Vale. Vamos a ver rápidamente unas pequeñas diferencias que he ido adelantando entre el THC y el CBD, ¿vale? Lo que no podemos encontrar en la planta de la marihuana y lo que encontramos en la planta del cáñamo. Como os decía, uno se encuentra en la planta de marihuana y otro se encuentra en la planta del cáñamo. Son variedades diferentes, incluso tienen morfología diferente. El cáñamo es una planta que es muchísimo más estrecha y puede ser muchísimo más alta, mientras que la marihuana, que podamos tener todos en mente, puede llegar a medir unos 4 metros, no puede llegar a mucho más, tiene muchísimas más flores y es más robusta, morfología diferente. El THC es la parte psicoactiva dentro de los cannabinoides, presente en la marihuana,
y nos va a, pues bueno, pues a dar ese estado de euforia, paranoia, alucinaciones, además de generarnos dependencia, adicción, mientras que el CBD no tiene ningún efecto psicoactivo y además, esto es importante, es antagonista del THC, es decir, alguien que haya consumido marihuana, THC, con el CBD va a contrarrestar los efectos que le ha producido el THC. Aparte, el THC no tiene ese efecto soporífero, es decir, no nos va a ayudar a relajarnos o a descansar, como realmente se pueda pensar de primeras que es así, pero realmente lo que te produce es un estado de atontamiento, paranoia, euforia en tu cuerpo, que aunque te pueda dejar aparentemente cao, realmente ese no es un efecto relajante real, como sí que nos va a dar el CBD. El CBD nos va a relajar de otra forma, no te va a, digamos, a nublar la mente y que por eso, digamos, que no tengas energía en el cuerpo y por eso duermas, sino lo que nos va a hacer es quitarnos la ansiedad que nos impide dormir. Va a quitar ese estado de estrés, ese estado de ansiedad, y mediante esa eliminación del estrés y la ansiedad vamos a llegar al sueño si lo deseamos, es decir, no te da sueño, te quita el estrés que te impide dormir y ya cada uno decide si seguir su día a día con un estado de relajación mejor o dormir si lo desea. Por incidir, a modo de resumen, cáñamo, donde tenemos alto contenido de CBD, no tiene efectos nocivos para la salud, no genera adicción, es legal en España y tiene múltiples propiedades terapéuticas. Mientras que la marihuana es alto contenido en THC, tiene efectos psicoactivos o alucinógenos, genera adicción y dependencia y es ilegal. A modo de resumen, una vez diferenciado, entiendo que más o menos ha quedado claro las principales diferencias entre cáñamo alto en CBD y marihuana alto en THC, pues vamos a centrarnos en cómo interactúa con nosotros el cannabidiol. Esta propiedad que aparentemente parece que tiene muchísimas propiedades terapéuticas, pues vamos a ver en profundidad a través de qué sistema, como os adelantaba antes, y cómo interactúa con nuestro cuerpo y cuáles son esas propiedades terapéuticas para la salud. El CBD lo que va a hacer es dar combustible, dar recursos a nuestro sistema endocannabinoide. Nuestro propio sistema endocannabinoide genera de forma natural endocannabinoides, valga la redundancia, que son los que van a regular los receptores que tenemos en el sistema nervioso central para regular problemas de ansiedad, problemas de dolor, problemas de estrés, y de esta forma es completamente distinto al darle un refuerzo, al darle mayor combustible a nuestro sistema endocannabinoide, es completamente diferente si lo queremos, por ejemplo, para reducir el estrés o para reducir el dolor, a lo que puede suponer tomarse pues, un analgésico, que nos va, digamos, a adormecer todo el cuerpo para tratar una sola área que es en donde nosotros tenemos dolor. El sistema endocannabinoide, al actuar desde dentro, va a determinar en qué área específica es donde tenemos necesidad de aliviar ese dolor o donde tenemos esa cantidad de estrés, y va a regular ahí donde se necesite y no donde no se necesite. Por eso la efectividad es muchísimo mayor y es diferente, y gente que con medicina tradicional, con medicamentos, no ha conseguido o no es capaz de quitarse, por ejemplo, unas migrañas, que hago aquí un pequeño spoiler, pero por ejemplo para las migrañas es fantástico, pues gente que ni con nolotil ni con diazepam, a pesar de quedarse completamente cao, no consigue librarse del dolor de migrañas, y con el CBD sí lo consigue, y además no está adormecido, porque la forma de interactuar, como os decía, es completamente diferente. Como os adelantaba, en noviembre de 2017 se le encarga al Departamento de Farmacología de la Organización Mundial de la Salud que haga un estudio específico, no del cannabis, que ya ha hecho muchos, sino específicamente del cannabidiol, del CBD. ¿Por qué? Porque muchos países estaban empezando a regular su uso. Por ejemplo, otros países fuera de la Unión Europea, como puede ser Canadá, ya muchísimos años en que es legal comprarlo y distribuirlo, también con THC, y en Europa estaba emergiendo y le encargan que analice específicamente con dos objetivos: determinar
si tiene o no algún efecto negativo para nuestra salud y si es adictivo. Y a partir de ahí, las propiedades terapéuticas que tenga o no se irán descubriendo. Pues lo que determina este informe precisamente es que no tiene ningún efecto negativo para la salud, que no genera adicción y que tiene múltiples y prometedores efectos terapéuticos. En el concreto, en el detalle del informe detalla que se ha probado ya médicamente que sirve para tratar enfermedades como la epilepsia, pero que el potencial es enorme y que se siga investigando. De hecho, en España hay 2 medicamentos ya autorizados por la Agencia Estatal del Medicamento que utilizan el cannabidiol precisamente para temas de niños con epilepsia y trastornos de dolores derivados del cáncer. Entonces, pues bueno, a partir de ahí hay que seguir avanzando, hay que seguir viendo qué potencial tiene, pero ya hay estudios, ya hay informes que lo que nos dicen es que es seguro y que a partir de ahí que cada uno podrá encontrar con qué proporción o en qué medida o con qué dolencia le puede ayudar. Principales beneficios y propiedades del CBD. Como digo, hay muchísimas, pero principalmente se engloban, es un fantástico ansiolítico, o sea, que nos va a reducir el estrés, nos va a reducir la ansiedad. La mayoría de la gente tiene ansiedad y tiene estrés y ni siquiera lo sabe. O sea, al final, la rutina que llevamos prácticamente todos es muy difícil de sobrellevar sin tener cierto estrés y cierta ansiedad. Te exigen más de lo que puedes dar, duermes menos de lo que necesitas, haces menos del deporte del que necesitas y, bueno, pues, si cabe, en los años que nos han tocado vivir, pues se acentúa aún más. ¿Qué nos va a hacer el CBD? Pues nos va a reducir esa ansiedad que se nos agarra en el pecho, nos la va a reducir. Lo interesante que yo veo aquí es que al no adormecerte, pues tú puedes disfrutar de ese menor nivel de ansiedad durante todo el día. O sea, no es solo como una píldora que nos tomamos para dormir y entonces dices, bueno, pues ya se me quita el estrés, se me quita todo, pero tengo que ir directo a la cama porque ya no puedo hacer nada más. No, es diferente. Esto se puede incorporar en la rutina desde por la mañana, después de comer, después de cenar. El tema de que sea con comidas es únicamente porque a través de las grasas se observe un poco mejor, vamos a conseguir potenciar el efecto, pero lo puedes incorporar en una rutina diaria, diurna, porque no nos va a dar sueño, pero sí nos va a regular fantásticamente la ansiedad. Es analgésico en función de las concentraciones, si bien para el tema ansiolítico lo vamos a notar ya desde concentraciones relativamente bajas como un 10%, el tema analgésico probablemente necesitemos, depende en función de la magnitud del dolor, concentraciones más altas, pero es un fantástico analgésico para aliviar dolores, tanto musculares, articulares, como dolor interno, incluso temas más graves tipo fibromialgia, artritis reumatoide severa, incluso pacientes con cáncer como os adelantaba, migrañas, antiinflamatorio. Al final, antiinflamatorio y analgésico van ligeramente de la mano, pero bueno, es antiinflamatorio desde el punto de vista interno y también desde el punto de vista externo. Me refiero a la piel. O sea, el CBD aplicado de forma tópica nos va a ayudar con pequeñas afecciones de la piel, con pequeñas rojeces, con pequeñas inflamaciones que al final son muchas de las dermatitis o afecciones que tiene la piel, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, psoriasis. Va a ser muy efectivo, aplicado de la forma correcta y en la concentración adecuada para este tipo de afecciones. Y antioxidante, también es fantástico para regenerar la piel. Un antioxidante muy potente y aplicado en la vía de cosmética. La novedad, digamos, frente a otros componentes, es que es un antioxidante realmente bueno. Es en uso cosmético, sobre todo para cremas para la cara, pues nos va a ayudar a regenerar la piel, a retrasar envejecimiento y, bueno, pues combinado con su efecto antiinflamatorio, tratar afecciones incluso un poco más severas, como podría ser un herpes. ¿Vale? Las que pongo aquí a continuación, pues bueno, son al final un poco las que se van a encontrar en muchos libros, incluso muy buenos libros, pero bueno, como os decía, no es una píldora mágica, o sea, hay que entender que es una planta muy potente, una propiedad muy potente que incorporarlo en nuestra rutina va a hacer básicamente que mejore nuestra calidad de vida, pero tampoco es mágico. Entonces, al final, las principales
propiedades son estas y bueno, y a raíz de ahí encontramos muchas derivadas. Al final, pues bueno, pues consecuencia de una, pues evidentemente un ansiolítico muy fuerte nos va a ayudar también con temas de epilepsia, antipsicóticos, para, por ejemplo, episodios de personas que puedan tener un síndrome de Angelman, puedan tener trastornos en la conducta, pues nos va a ayudar a controlar esos episodios de epilepsia. Nos va a ayudar, como decía, inductor del sueño, al final, al regular el estrés que nos impide dormir, que nos impide llegar a la cama y que nuestro cerebro deje de funcionar, deje de estar activo, impidiéndonos conciliar el sueño, pues derivado de esta parte ansiolítica, es fantástico para regular el sueño. Antieméticas también nos va a regular en tema de náuseas, de vómitos, al final por diferentes situaciones, pues uno puede estar atravesando periodos en los que sienta muchas náuseas y también le va a ayudar con ello. Analgésico, pues bueno, he traído aquí una que se encuentra mucho antirreumáticas, al final, bueno, como decía, vienen derivadas entre unas como otras. Propiedades antibacterianas o antifúngicas, pero al final muchas dermatitis, en concreto la dermatitis seborreica, tienen también un componente fúngico. Al final hay que distinguir entre dermatitis atópica y dermatitis seborreica, porque algunas cremas no son eficaces contra una dermatitis seborreica y sí con una dermatitis atópica, pues es por esa parte fúngica que también hay que combatirla y para eso va también realmente bien. A modo foto, al final, bueno, como veis, es un poco repetir algunas cosas para intentar quedarnos con la idea principal, ¿vale? Al final, ¿con qué nos puede ayudar? Hemos visto sus beneficios y, bueno, y aplicado un poco a la práctica, pues nos va a ayudar a reducir la inflamación, a aliviar dolores, ayudar a la recuperación celular, también muscular, para temas, al final, como que lleva a un descanso más profundo, más reparador, para gente muy deportista que necesita recuperarse después de un ejercicio intenso, va a venir fenomenal. De hecho, desde Tokio está autorizado en los Juegos Olímpicos. Los deportistas de alto rendimiento lo utilizan precisamente porque son conocedores de sus propiedades analgésicas para pequeñas lesiones y sobre todo para su efecto reparador muscular, para descansar y de hacer una recuperación muscular potente. Lo han sacado de las sustancias que se consideran sustancias de dopaje y le han permitido su uso. Lo están utilizando también algunos jugadores en la NBA y poco a poco, cuanto más información haya, que al final con estas cosas lo más importante es tener información de primera mano, información de calidad, información médica, científica, a ser posible, para poder sacar el mayor potencial siempre desde un uso seguro. Nos va a ayudar a reequilibrar la producción de sebo, también en el uso tópico, eliminar bacterias, reducir ansiedad y mejorar el humor. Al final, el estrés te hace estar más irascible y esto viene al caso precisamente por eso. Si nos quitan esa ansiedad, si nos quita ese estrés, nos vamos a encontrar, que es lo que vamos a notar con una concentración ya baja, relativamente baja, del 10% de CBD en formato, por ejemplo, aceite, vamos a encontrar ese alivio de la ansiedad, ese alivio del estrés, nos vamos a encontrar mejor con nosotros mismos y nos va a permitir estar mejor también con lo que nos rodea. Y al final es un poco de lo que se trata. Vale. He querido hacer un poco hincapié en, yo creo que uno de los temas que quizás más pueda compartir de todo el mundo, problemas para descansar, problemas para dormir o desvelarse por las noches. Y bueno, pues hacer un poco de hincapié en cómo nos puede ayudar para descansar mejor. Como adelantaba, no es un producto que nos vaya a dar sueño y que por eso durmamos. La gente normalmente cuando intenta dormir no es porque no esté cansada, no es porque no haya tenido un día durísimo, es simplemente porque llega a la cama y no consigue desconectar, no consigue bajar ese nivel de estrés, la cabeza sigue funcionando y no llegamos a conciliar el sueño. Esto lo que nos va a ayudar es a llegar al momento de dormir con un nivel de ansiedad bajo, con un nivel de estrés bajo y si deseamos dormir, dormir. Además de eso, nos va a ayudar a tener un sueño más profundo, más reparador y lo más importante, no nos vamos a despertar con sueño, con resaca, con lo que nos suele pasar con pastillas para dormir. Pastillas para dormir que gente que tiene problemas para descansar pues recurre a ellas y muchas de ellas pues sí que llevan acompañado un efecto de que cuando toca despertarse no estamos al 100%, nos seguimos relativamente anestesiados. Pues esa diferencia la vamos a encontrar
con el cannabidiol. Importante para mayor efectividad frente a cualquier otro tipo de producto para dormir que se suele utilizar como una píldora antes de dormir. Esto al final, como viene a regularnos el nivel de ansiedad y de estrés, es mucho más efectivo también para dormir si durante el día lo hemos ido regulando. Que no sea solo tomarlo justo antes de ir a dormir, sino incluso media hora antes de ir a dormir, para que ya con un nivel de ansiedad bajo entremos en el momento sueño sin ninguna dificultad. Y entramos ya en las formas de aplicación. Se ha visto las propiedades, visto con qué nos puede ayudar, con las diferentes formas de aplicación y sobre todo qué diferencias hay. Es decir, es lo mismo echárselo en una pomada, es lo mismo tomárselo ingerido, es lo mismo tomarlo de forma sublingual, que ahora veremos qué es eso, es lo mismo tomarlo de forma inhalada. Y bueno, pues hay diferencias tanto en la rapidez del efecto como en la duración del mismo, ¿vale? Así que bueno, vamos a entrar de lleno en ello. Empezamos con el uso tópico. El uso tópico, bueno, pues un poco también por sentido común, nos va a ayudar en una zona determinada, al igual que un uso inhalado o mediante ingestión, pues va a aplicar a todo el cuerpo. El uso tópico está centrado en una zona concreta y bueno, pues hay que destacar que bueno, pues para dolores localizados, por ejemplo, para afecciones muy localizadas, como puede ser afecciones cutáneas o como puede ser una lesión o un dolor en concreto en una rodilla, en una articulación, pues sí que puede ser una muy buena idea, sobre todo para afecciones de la piel, porque va a actuar sobre todo sobre la capa de nuestra dermis. Sí que sería recomendable, pero la absorción es menor. O sea, al final, hasta que llega a nuestra sangre, tiene que atravesar todas las capas de la piel. La absorción es menor, si bien para determinadas dolencias o para determinadas afecciones puede ser perfecto. Para afecciones cutáneas, para temas de dermatitis, para temas de mejorar la calidad de la piel, para temas de quitarnos rojeces, inflamación, pues sería el uso indicado. ¿Tiene que ser necesariamente en crema? Pues no tiene que ser necesariamente en crema. Se puede aplicar bien en crema o bien en aceite, que ahora veremos el formato aceite, que al final no deja de ser una concentración del producto diluido en un aceite. Al final, por traer un poco a la luz, realmente las propiedades del CBD se encuentran en las flores de la planta, no en las hojas, no en el tallo y no en las semillas. El aceite de CBD nunca debe estar hecho de semillas porque no va a tener ninguna propiedad. Lo pueden vender como aceite de cáñamo y no va a valer para absolutamente nada. O sea, no tiene el CBD presencia suficiente ni en semillas, ni en tallo, poco en hojas, está en las flores. Entonces, a partir de las flores se puede elaborar un aceite que podemos aplicarnos directamente sobre la piel para el caso de afecciones cutáneas o incluso sobre alguna lesión, o para evitar ese efecto graso, que se nos quede ese aspecto graso en la piel, se puede o bien diluir en una crema neutra o bien en la misma dosis que te vayas a echar en la crema, añadirle una gotita de aceite y después aplicarlo, que la absorción es mucho mejor y queda mucho menos grasa. Entonces, un poco a gusto del consumidor. Como os decía, bueno, el uso tópico para temas localizados, absorción es un poquito menor y los efectos pueden durar de 2 a 3 horas. El uso inhalado quizás es el que primero se nos haya venido a la mente cuando hemos empezado la charla. Puede ser tanto fumando las flores como en forma de vaporizador. Vaporizador al final lo que hace es calentar el aceite de CBD y mediante calentarlo lo absorbemos mediante vapor. ¿Qué ventajas puede tener el uso inhalado, la aplicación inhalada? Que los efectos son prácticamente inmediatos. El efecto es un poco más montaña rusa, vamos a notarlo mucho más rápidamente, pero también la duración del efecto va a ser menor. Por no hablar la parte, digamos, negativa, si estamos no con vaporizador, sino mediante un cigarrillo, pues te estás metiendo todo el humo de la combustión en mi cuerpo. Vas a obtener los beneficios del CBD, pero vas a obtener la parte perjudicial, digamos, de lo que es fumar. O sea, lo que sea, al final, meterte en los pulmones nunca va a ser bueno. En forma de vaporizador, pues nos ahorraríamos esa parte de humo. Y el efecto es un poquito más duradero que lo que puede ser el uso tópico, pero sigue siendo relativamente corto. ¿Dónde vamos a tener un poco más de duración? En el último que os voy a contar, pero antes voy a contar la ingestión oral. La
final, ¿se pueden coger las flores, hacer una infusión y tomarlo? Sí, se puede. ¿Se puede utilizar pues, el aceite para utilizarlo en algún alimento? Pues sí, por poder se puede. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, pues a quien no le guste o no fume o no le guste el sabor o no le guste el sabor, me refería de inhalado, o no se quiera dar crema, no le guste darse cremas y le encantan las infusiones. Pues sí, lo puede utilizar mediante ingestión, si bien la absorción de todos los usos es la que menos absorción tiene. De alguna forma se desperdicia la absorción de las propiedades porque tiene que atravesar todo nuestro sistema digestivo, y una vez atravesado todo el sistema digestivo, cuando llega a la sangre es cuando vamos a notar ese efecto, o bien relajación o bien alivio del dolor que deseamos. Y para dolencias relativamente severas, la absorción mediante ingestión oral no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para calmar. ¿Podemos notar cierto efecto de relajación? Sí, seguro, pero no nos va a aliviar unas migrañas como sí que nos puede aliviar el uso sublingual que vamos a ver ahora mismo. Pues tarda en hacer efecto, lógicamente, lo que puede tardar una digestión, 30 a 40 minutos, incluso más, y una duración de los efectos de 2 a 3 horas. Y el uso sublingual, primero explicar qué es el uso sublingual. El uso sublingual se refiere a aplicarse el aceite directamente debajo de la lengua. Debajo de la lengua tenemos una cavidad que tiene una capilaridad enorme. Tiene una capilaridad enorme, entonces la absorción en esa cavidad va a ser muchísimo mayor que si lo hacemos vía dérmica, vía tópica o vía de ingestión oral, que si nos tragamos el aceite. Al final no es ni más ni menos que tener las gotitas debajo de la lengua de unos 30 segundos, un minuto, y vamos a tener esa absorción mayor. Vamos a aprovechar muchísimo más el producto y para dolencias un poco más severas vamos a conseguir ese nivel de absorción que nos va a permitir aliviarlas. La duración en notar los efectos, pues depende un poco también de las personas, porque esto al final pues bueno, pues depende de nuestra propia condición, de nuestra experiencia previa con el CBD, incluso con el THC, pero más o menos entre unos 15, 20, 30 minutos ya se notarían los efectos mediante la aplicación sublingual. Y lo que más interesante es que, aparte de tener esa mayor absorción, los efectos duran de 6 a 8 horas. No vamos a tener el pico que lo vamos a tener si lo inhalamos mediante vaporizador o si lo fumamos, no va a ser ese pico, va a ser mucho más suave, pero se va a mantener durante mucho más tiempo. Por eso es el uso más indicado, por ejemplo, para problemas con el sueño. Porque de nada nos sirve conciliar fenomenal si en 2-3 horas vamos a perder los efectos y nos vamos a despertar. Entonces, el uso más indicado para problemas de sueño sería en este caso el uso sublingual, que es completamente seguro y es lo que nos va a dar la mayor absorción. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta con temas de aplicación, alguna duda que se haya quedado, o alguno que se le ocurra cómo poder tomarlo, lo quiera traer. ¿Vale? Fenomenal. Y era por no saltar de tema, pero como ya no queda mucho, así que bueno, pues luego si no volvemos sin ningún problema. Bueno, como sigo un poco adelantando, a la hora, digamos, de decir, oye, pues cuál es la forma que más me puede interesar a mí para incluir el CBD en mi rutina. Pues básicamente tenemos que tener en cuenta los efectos que deseamos. Como acabáis de ver, en función de la forma de aplicación del CBD vamos a tener una duración e intensidad de efectos completamente diferente, también la que a nosotros pues más nos satisfaga. Pues a mí me gusta mucho el tema cremas. A mí no tengo problema en una infusión, pero el tema de la lengua pues no me gusta, o al revés. O fumo y a mí es que me gusta el sabor del cannabis en sí. Eso es en función un poco a gusto de cada uno, pero tener muy en cuenta las diferentes formas de actuación del cannabidiol en función de la forma de administración. Va a influir también mucho el consumo previo de cannabis. Alguien que tenga o bien una trayectoria que haya incluido el CBD en su rutina durante mucho tiempo, pues probablemente necesite una concentración mayor para notar esos efectos, o alguien que haya fumado marihuana durante mucho tiempo, pues va a tener una cierta tolerancia al CBD, entonces tendrá que encontrar también la dosis indicada.
Y luego las características personales, por sentido común, al final pues un niño va a necesitar muchísima menos cantidad que un adulto. Vale, y aquí, bueno, pues un poco las dudas que más se suelen surgir con el CBD, bueno, y dicho esto y visto todo, si a mí, por ejemplo, quiero incluirlo en mi rutina mediante el aceite, que al final es un poco lo más efectivo, como más se aprovecha el producto y lo que mayor absorción tiene, ¿qué concentración elijo? Es decir, un 50% es mucho, es poco, un 5% es mucho, es poco. Pues bueno, os he traído aquí las principales concentraciones que se suelen encontrar en estos productos y para qué está indicada cada una de ellas, o dicho de otra forma, la experiencia de las personas que lo han tomado en una y otra concentración, para qué les suele funcionar una y otra concentración. El 5% es la concentración más baja que se suele encontrar. Está principalmente indicada para un uso tópico, para afecciones tópicas, como pequeñas dermatitis, pequeñas afecciones de la piel, inflamaciones. Está muy bien indicado también para mascotas, es decir, oye, pues he oído que para los animales, que efectivamente, animales que tengan mucho estrés, que tengan también problemas de trastornos de sueño, pues se puede, siempre para estas cosas, pues bueno, mejor consultar primero con el veterinario, pero lo venden, se utiliza, la gente lo usa, funciona, no es nocivo, y la concentración indicada para animales sería un 5% para nuestras mascotas. Un 5% se va a quedar muy bajo si lo que queremos ya es tratar temas de estrés, temas de ansiedad o, no digo ya, dolores, ¿vale? Si nos vamos a una concentración del 10%, ahí lo que empezamos a encontrar ya es un producto que nos puede ayudar para aliviar el estrés y la ansiedad, principalmente. Nos va a ayudar con tema de ansiedad que nos puede impedir dormir. Hay gente que con el 10% consigue dormir maravillosamente y hay gente que necesita un poquito más porque tiene unos trastornos más profundos del sueño y no le es suficiente. Al final, con el cannabidiol se trata simplemente de encontrar, para la dolencia que cada uno tenga, la concentración y dentro de esa concentración la cantidad que a cada uno le viene bien. Se suele recomendar empezar, pues al final son gotitas, se administra, gotitas sublinguales enfrente a un espejo para poder básicamente contarlas. No hay ningún problema si te tomas de más, que es que mira, me he echado todo el cuentagotas. No pasa nada, al final lo único que pasaría es que estás de alguna forma desperdiciando el producto y el dinero que hayas invertido en él, porque el sistema endocannabinoide, digamos que tiene también su tope. Al final, todo lo que nos desbordase de la cavidad sublingual lo vamos a tragar, la absorción va a ser mucho menor y una vez que nosotros ponemos a trabajar a nuestro sistema endocannabinoide con una determinada concentración, una cantidad, pues durante el tiempo que está produciendo los efectos no es acumulativo, es decir, oye, pues mira, pues me sigue doliendo un poco, pues me vuelvo a echar a los 15 minutos. No funciona así, habrá que esperar a que haya producido esas 6-8 horas de efectos y en la siguiente vez pues aumentar una gotita más, hasta que cada uno se encuentre en la cantidad justa que consigue calmar su dolencia, ¿vale? Entonces, en un 10% a la gente le suele funcionar bien para temas de estrés, ansiedad y para tratar temas de sueños que no sean realmente graves. El 20% ya nos movemos en un rango que nos va a dar pues cierta eficacia más probada o cierta seguridad de que nos va a ayudar con cualquier tema de estrés, ansiedad y trastorno del sueño, y en esta concentración ya vamos a encontrar que es capaz de tratar dolores, por ejemplo, para unas migrañas, para dolores articulares, dolores menstruales, dolores musculares que no sean muy severos. Pues en el 20% ya vamos a encontrar ese alivio del dolor. Y las concentraciones más altas, del 30 y del 50, pues son o bien para personas que tengan dolores más severos, fibromialgia, una artritis reumatoide severa, dolores derivados de un cáncer, o gente que ya tenga muchísima tolerancia al CBD, que lleve mucho tiempo tomando CBD, mucho tiempo puede ser años tomando CBD en una concentración menor y que decide pues subir un poquito más, o gente que, bueno, que ha empezado con una dosis más baja y no ha conseguido, digamos, llegar a aliviar su dolencia, no encontró la dosis adecuada y intenta subir un poquito más. Y el del 50% suele ser de lo más alto que se suele encontrar en estos productos
y es gente pues, con dolores muy severos, gente con pacientes de cáncer que al final pues, bueno, pues recurren a esto para vivir con un poco más de dignidad. Y ya está, ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias. Doctor, a partir de ahora, cualquier persona que tenga cualquier duda, quiera preguntar algo, Muchas gracias, Víctor, por la charla. Bueno, yo tengo problemas de salud y por eso he venido a esta charla. No conocía lo del CBD. ¿Esto dónde se compra? ¿Quién te lo receta? ¿Cómo te lo gestionas? Vale, pues hay tiendas especializadas donde se pueden encontrar estos productos. A mi recomendación personal, si son temas de salud graves, es consultarlos siempre con un médico. Al final, en las tiendas especializadas te van a asesorar pues, cómo administrarlo, cuál es la concentración más adecuada que te va a funcionar bien, cuál es el producto adecuado. Pero si, digamos, son afecciones de salud graves, siempre no hay ningún problema en consultarlo con el médico. Los médicos cada vez están más formados en tema de CBD, lo conocen y te van a indicar o dar mayor seguridad, a pesar de que no tiene ningún efecto, digamos, nocivo para la salud, ni ningún efecto que puedas encontrar por sobredosis, ni adicción, ni nada parecido. Al final de la charla, cuando tengan las preguntas, voy a repartir solo para quien le interese información de tiendas especializadas aquí en Tres Cantos, ¿vale? Entiendo entonces, perdona, que sí. Esto es no sustitutivo de medicación, sino una ayuda extra, por así decirlo. Sí que hay, de hecho, en la mayoría de los casos lo que viene a hacer es sustituir medicación en el sentido de gente que necesita, por ejemplo, pastillas para dormir, gente que necesita analgésicos muy fuertes para combatir su dolor diario, gente que toma pastillas para la tensión y con esto consigue reducir el nivel de estrés y no tiene esa tensión alta. Gente, no sé, hay casos de gente, por ejemplo, con fibromialgia que ha conseguido sustituir pues, de tomar 7 pastillas a tomar 2. O sea, sí que viene a sustituir sobre todo ese tema analgésico y ansiolítico, pero bueno, si en función de la dolencia, siempre de la mano de un médico vamos a estar más seguros antes de retirar una medicación que a lo mejor necesitamos. Pero en temas de medicación un poco más común, tipo analgésicos fuertes, ansiolíticos, sí que es precisamente la idea de quitarnos esa dependencia y esos efectos negativos que tienen otros medicamentos o otras pastillas que tomamos en nuestro día a día por algo natural y sin efectos secundarios. Ya, perdona, la última. Si sustituiríamos los medicamentos por el CBD, has dicho que no conlleva adicción ni nada, pero a la larga necesitas seguir aumentando la concentración, ¿no? Bueno, lo de seguir aumentando la concentración es como a muy largo plazo. O sea, al final hay gente que viene al mundo del CBD que lleva 20 años consumiendo marihuana. Entonces te encuentras con gente que tiene una tolerancia ya tanto al THC como al CBD. Entonces, pues en esos casos tienes que ir aumentando la dosis. Gente que no lo ha tomado, no lo ha consumido en su vida, no va a notar esa necesidad de subir rápidamente la dosis, a lo mejor en el transcurso de muchos años. Y adicción no genera, lo que sí que puedes notar efectivamente, pues es como todo, si lo dejas de tomar, pues dejas de notar el efecto, pero no vas a notar esa dependencia física que sí que nos puede dar la marihuana o el tabaco, o en casos de alcoholismo, el alcohol. No vas a notar esa dependencia física de decir, lo necesito tomar porque si no, no me encuentro bien. Vas a notar, decir, oye, pues hoy he dormido peor porque no me he tomado el CBD y tenía el nivel de estrés más alto y no me he conseguido dormir. O hoy me duele más la espalda, o hoy me encuentro peor de las rodillas porque no tengo esa ayuda que me alivia el dolor. Pero no vas a notar esa dependencia física. De hecho, o sea, al final piensa que como viene de la planta del cannabis, digamos que la regulación y la lupa se ha puesto en mucha mayor medida que en otras sustancias, y si no es por el informe de la OMS que asegura que no es adictivo, no se hubiera podido regular en España para el consumo. Muchas gracias. A ti, sí.
Gracias por la información, Víctor. Lo primero, dos cosas. La Agencia Española del Medicamento, cuando da la autorización a un producto, te dice qué producto tiene, la química del eso, y certifica que cada pastilla, cada cápsula que te tomas, tiene una dosis estándar conseguida. El problema de estos productos, no quiero que me aclares, es cómo certificamos la cantidad de que hay en cada producto. No sé si las empresas estas o las tiendas que están, dices tú que tienen la venta, qué cualificaciones o qué características tienen que reunir estas empresas para certificarte unas cantidades de dosis. Tenemos el problema de los herbolarios, porque hay mucha gente que va a los herbolarios sin saber lo peligrosísimo que es un herbolario, porque nadie sabe las plantas que te venden, la dosis cuando se han recolectado, ni las dosis que estás tomando, y la gente sigue acudiendo y teniendo los desastres que tienen con los herbolarios. Entonces, yo lo que he leído es que la CBD, dependiendo de cómo se cultive la planta, cada planta tiene distintas dosis, y que según se han ido modificando las plantas, las dosis esas han ido cambiando. Te pregunto esto porque tengo una información rara y no sé si es veraz. Entonces, ¿cómo sabremos, primero, si esa planta tiene esas dosis y qué responsabilidad tienen las empresas que comercializan esto con respecto a las dosis que ellos manifiestan? Perfecto. Gracias por la pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque efectivamente para, digamos, tomar el CBD de forma segura y sobre todo para saber que lo que estamos comprando, adquiriendo bien por internet, bien en una tienda especializada, es realmente CBD, no tiene otras sustancias que no nos interesan, saber qué cantidad tiene. Para que sea legal su distribución en España, tiene que tener un análisis de laboratorio independiente, es decir, al margen de la empresa comercializadora, ¿vale? Todos los productos en internet, yo no me voy a aventurar a decir que todo es seguro, porque ya sabemos todos cómo funciona internet, pero bueno, en las tiendas físicas donde está el producto, para que sea legal su venta, tiene que estar todo certificado, y si no te lo ofrecen, tienes tu derecho a exigir ese certificado de laboratorio de cada uno de los productos, no uno genérico, sino del lote en concreto que estás comprando, ¿vale? Que te asegure que cumple los estándares en España, que es que tiene que tener menos de un 0,2% de THC, ¿vale? Es una cantidad por debajo de la cual se considera prácticamente inocua, que no tiene ningún efecto psicoactivo en nuestro cuerpo, y tienen que certificarte por laboratorio que todos esos productos tienen esa cantidad de THC por debajo del 0,2%. Luego en formato aceite, por ejemplo, ahí hablamos de concentraciones, también en las flores que tienen que indicar su concentración de CBD. Al final, por estar un poco tranquilos, que también era una parte de tu pregunta, el CBD como tal, el THC sí, pero el CBD como tal no tiene un problema por una cantidad, digamos, excesiva. Llega un momento que el sistema endocannabinoide no lo absorbe. Al final, pues como con otras sustancias, tú te tomas una cantidad excesiva de ácido ascórbico, de vitamina C, que al final la expulsas por la orina, lo que tu cuerpo no necesita. Con el cannabidiol va a pasar lo mismo. O sea, lo que vamos a hacer, si nos tomamos más cantidad de la que necesitamos, es tirar el dinero, básicamente. Claro, ese es un problema. Si el producto no está certificado con un análisis de laboratorio, te pueden estar diciendo que te están dando X concentración y no la están dando. O sea, es importante que dentro de este sector, al final es un producto que tiene un potencial enorme, pero hay que irse a un segmento seguro, a un segmento premium que te asegure y te garantice y ponga su integridad legal, por así decirlo, de antemano a lo que te están vendiendo. Efectivamente cumple con esa regulación y con esa cantidad que te está ofreciendo el producto. Y no lo pueden decir ellos mismos, sino lo que tiene que decirlo un análisis de laboratorio independiente, que es la única forma de saber realmente qué concentración de cada uno de los cannabinoides tiene el producto, ya sea en formato crema, ya sea en formato aceite, ya sea en formato flor. O sea, eso es lo más importante. Luego, pues mira, gracias a tu pregunta voy a dar también otro dato que también es muy interesante. En el mundo de los aceites de CBD se van a encontrar tres tipos de aceites en función de su espectro. Digamos, de espectro único, que solamente tiene cannabidiol,
aparentemente puede sonar muy bien, pero nos perdemos el efecto séquito que tienen el resto de cannabinoides, exceptuando el THC, que van a ayudar a potenciar los efectos del CBD. Entonces nos vamos a mover en los dos más usuales que podemos encontrar en el mercado, espectro amplio y espectro completo. Empiezo por el segundo porque es el que de primeras nos suena mejor. Espectro completo lo que te está diciendo es que tiene todos los cannabinoides que están de forma naturalmente presentes en la planta del cannabis, incluido el THC. Es verdad que para que sea legal venderlo tiene que estar por debajo del 0,2%, pero cuando ya hablamos de aceite, que es al final una concentración de la sustancia, si necesitamos un uso diario, si necesitamos recurrir a muchas gotitas, pues sí que es verdad que el uso acumulado, si es de espectro completo, que también incluye algo de THC, lo vamos a notar. Entonces, el más atractivo, el más interesante es el de espectro amplio. Son cosas a preguntar cuando uno adquiere el producto, cuando uno va a mirar un producto, a fijarse que sea de espectro amplio, es decir, que tenga todos los cannabinoides naturalmente presentes en la planta del cannabis que van a potenciar el efecto terapéutico del cannabidiol, a excepción del THC. No que tenga poco, sino que no tenga nada. Ese es el bueno y ese es el interesante. Y luego, por dar una cifra aproximada, que como decía, depende de muchos factores, tanto físicos de la propia persona como de su historial de consumo, tanto de CBD como de THC, pero aproximadamente entre 24 miligramos, 32 miligramos de CBD al día, es decir, por ejemplo, 3, 4, 5 gotitas del 20% o 10 gotitas del 10%, aproximadamente es lo que una persona normal con dolencia moderada puede necesitar. Y con dolencia más alta pues puede ir incluso al doble. No, lo que hay que tener claro es que no es malo, no hay un problema de sobredosis, ni te vas a quedar dormido por tomarte 3 gotitas más de lo normal, siempre y cuando sea un producto que no tenga THC y que efectivamente tenga el CBD que dice que tiene. También hay casos que a lo mejor te venden un 10% y lo están combinando con CBD, 8% de CBD y 2% de CBG. CBG es otro cannabidiol, o sea, es otro cannabinoide, perdón, que tiene propiedades terapéuticas, pero en mucha menor medida y es bastante más económico de obtener que el CBD, y hacen pues esa trampa. Entonces, pues bueno, fijarse efectivamente que el producto es seguro, que el producto cumple con lo que dice que tiene que tener y en cualquier caso siempre pedir análisis, que te enseñen, que te dé confianza, porque es la forma de determinar las propiedades del producto. No sé si he respondido a la pregunta. Hola Víctor, Hola, buenas. muchas gracias por la charla, la verdad es que es muy interesante. Gracias. Y te voy a hacer una pregunta además hilando un poco con todo lo que estás comentando, hablando sobre todo del tema del espectro amplio, del espectro completo y demás, y hablando un poco también del origen del CBD, que además comentas que es legal con un THC, una proporción de THC inferior al 0,2, etcétera, Sí. etcétera. Si tú incorporas en tu rutina diaria el tomar CBD y posteriormente te enfrentas a un control de alcoholemia o de drogas conduciendo, o incluso un accidente de tráfico donde se hace y en base a los resultados, pues bueno, al final pues puede haber una repercusión y demás. Yo no sé realmente lo que miden estos controles, no sé si miden en sí que tiene sustancias del cannabis, o miden el THC, o miden la concentración del mismo. Entonces es un poco la pregunta de si incorporado en tu rutina diaria te estás enfrentando a su vez al riesgo de poder dar positivo en un control. Pues es una pregunta muy interesante y la respuesta es que no. O sea, los controles lo que miden es el THC, al igual que cuando te decomisa la policía una flor de cannabis, lo que van a mirar en el laboratorio previo a hacerte la denuncia es que tenga una cantidad suficiente de THC, que es la sustancia psicoactiva, la sustancia que es droga, y es lo que quieren mirar, o sea, es lo que va a mirar esos análisis que te pueden hacer pues la Guardia Civil en un control de drogas conduciendo, porque es realmente el THC lo que nos va a hacer estar en condiciones, no estar en condiciones, mejor dicho, para poder conducir. O sea, es lo que nos va a nublar el juicio, es lo que nos va a dar alucinaciones, es lo que nos va a hacer bajar el nivel de atención, pero nos han venido casos de gente que pues, a lo mejor por su profesión es policía, es militar,
es conductor de autobús y tiene pues, que someterse a controles periódicos, casi semanales, de este tipo y es seguro. O sea, y mucho más siempre si nos vamos a temas de aceites que sean de espectro amplio, que no tienen nada de THC. A ver, yo no soy médico, entonces pues no sé si si coges un día y estás fumando 24 horas seguidas flores de CBD que tienen menos del 0,2%, pudieras llegar a dar positivo en algún test. Me resultaría raro que dieras positivo, pero pudiera darse el caso. Pero si estás tomando un aceite de espectro amplio es imposible, o sea, matemáticamente. Muchas gracias. Hola, cuando hablamos de aceite, da igual, o sea, al final el CBD, el aceite es CBD, digamos, disuelto en un aceite, que el aceite es el vehículo, digamos, ¿no? Da igual qué aceite sea. Pues buena pregunta también, muchas gracias. No da igual. De hecho, cuando empezaron los primeros aceites de CBD en el mercado, el aceite portador, que es, como indicabas, el aceite base en el que está disuelto esa cantidad, ese porcentaje de cannabidiol, el que se utilizaba era el aceite hemp o aceite de semillas de cáñamo. Sonaba muy bien, parecía que iba de la mano, pero que se descubrió posteriormente es un aceite muy pesado, es un aceite que tiene una absorción muy lenta, entonces al diluir ya sea CBD o cualquier otra sustancia en ese aceite, la absorción va a ser menor. Los aceites de calidad han copiado de la nutrición deportiva un aceite muy ligero que se llama MCT, que tiene unas cadenas de triglicéridos medias y esa absorción es muchísimo mayor. Al final, ¿en qué significa esto? Pues que cualquier sustancia que disolvamos en ese aceite que es mucho más ligero, la absorción va a ser mucho mayor. Vamos a aprovechar mucho más el producto. Entonces es algo también a tener en cuenta a la hora de adquirir un aceite de CBD. Muchas gracias por la información. Yo he visitado alguna de esas tiendas y he visto que también lo llaman cristales de CBD, es como CBD en polvo. ¿Qué piensas de ese uso y si esos cristales los podemos utilizar nosotros para hacer nuestras propias diluciones en aceites? En este caso puede ser cosméticas o para prepararnos nosotros nuestro propio aceite. Efectivamente, eso se llaman cristales aislados de CBD y es como la forma más pura en la que se puede obtener el CBD y se utiliza efectivamente o bien para adulterar, por así decirlo, algunas flores y subirle la concentración de CBD para que el efecto relajante sea mayor, y hay variedades que tienen precisamente incorporado ese polvito de CBD, ese cristal aislado de CBD que se pega a la resina y vamos a tener concentraciones mucho más altas que las que de forma natural se pueden encontrar en la flor, o también tiene aplicaciones cosméticas. Yo he diluido en aceite, la verdad que nunca lo he oído, pero sí que lo he visto en cosmética. Al final, pues o bien mezclar con la crema el aceite, o bien las cremas de cosmética de CBD llevan cristales de CBD. Bueno, yo es que algo he leído es como que lo tienes que hacer al baño María sin alcanzar una temperatura muy alta. Para que se disuelva. Para que se disuelva y poder utilizarlo para hacer cremas o para directamente utilizarlo en la piel. Pero entiendo que los aceites que tú has comentado, el aceite portador, o sea, si yo tengo un cristal de eso, diluirlo en aceite de oliva, por ejemplo, y tal, no es lo más recomendable. El aceite de CBD realmente no se obtiene de los cristales. Los cristales sí que en la cosmética de CBD lo aplican justo como estabas indicando, pero el aceite de CBD se obtiene mediante las flores. Se le aplica, hay diferentes procesos, pero el proceso más avanzado, el mejor proceso que hay para obtener el mejor aceite de CBD, le meten, digamos, como en una capsulita con dióxido de carbono a presión y consiguen separar por densidades sus componentes. Y es la forma de obtener a partir de las flores, por presión, el aceite. Esa es la forma. Vale, gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu introducción a este singular mundo del CBD, que, como ha dicho él hoy en la introducción,
para muchos somos ignorantes de este mundo, yo entre ellos, ¿no? Entonces las preguntas que te quería hacer son varias y muy simples. La primera, has dicho que esto se vende en tiendas especializadas. Entiendo, por tanto, que no se vende ni en farmacias ni en parafarmacias, pero estas tiendas especializadas se dedican exclusivamente a vender ese tipo de productos, o puede ser una tienda de cosmética donde venden cremas con CBD, puede ser una herbolaria donde venden entre tés y otras hierbas también, hierbas de este tipo. Okay, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué orden de precios puede estar estos productos? ¿Estamos hablando de euros, de decenas, de centenares, o de qué cifras estamos hablando? La tercera pregunta me ha surgido de la última diapositiva que has puesto. No hace falta que la pongas. Me ha parecido interpretar que cuando hablamos de concentraciones altas del 30 a 50%, aquellas personas que previamente son vírgenes, por decirlo así, que nunca han ingerido este tipo de productos, podrían tener algún inconveniente con esas concentraciones. Y ya por último, mi última pregunta, que será un poco pesado, es ¿de qué manera a través de Internet puede uno acceder a este tipo de información? ¿Basta con poner productos con CBD o cómo? Vale, muchas gracias por tus preguntas. Respecto a la primera, no conozco todo el abanico de sitios en los que puede vender productos relacionados con el CBD. Puede que algunas farmacias estén incorporándolos, puede que algún herbolario lo esté incorporando, pero las tiendas físicas especializadas es el sitio más recomendable por al final tener un conocimiento del producto. Suelen ser tiendas que exclusivamente, como te planteabas, venden productos de CBD, mejor si venden en concreto de una marca que les pueda servir toda esa información realmente necesaria, análisis de laboratorio para saber realmente que la calidad del producto es la que se dice, que la cantidad de los componentes es la que se dice, porque de nada sirve un producto que pueda poner etiquetado que tiene una cantidad de CBD que luego no se va a tener. Es decir, tiene que haber cierta garantía, porque nadie te dice que en un herbolario o en una tienda no especializada pues hayan buscado por internet el producto, lo hayan comprado del sitio más barato que hayan encontrado, lo hayan cambiado en etiqueta, lo hayan puesto ahí, o que lo estén poniendo para probar. Es decir, bueno, al final habrá también la confianza que se tenga con ese vendedor, pero sí es recomendable, es un producto que tiene que ser, para que sea efectivo, de una calidad que tenga trazabilidad y que esté garantizada. Entonces, ahí la recomendación, y que haya alguien que te pueda asesorar, porque al final sí es verdad que es un producto seguro, que no vas a tener un problema de sobredosis, pero sí es un producto que a lo mejor te están indicando pues una forma de aplicación que a ti no te interesa, que no te va a cubrir la dolencia, están haciéndote perder tiempo y dinero. Entonces pues sí que es... Eso es. Si lo encuentras en una farmacia, que también puedes tener las garantías de farmacéuticos, se le presenta una formación y unos conocimientos, pues siempre será mejor también de una tienda de dudosa procedencia. Pero es importante que la marca sea reconocida y reconocible para tener esa garantía de calidad y de trazabilidad. Eso es lo más importante. Y bueno, pues un poco con los insights que os he dado aquí, un poco lo que cada uno pueda ampliar con su propia curiosidad, pues ayudar a elegir un producto que efectivamente sea de calidad y que nos vaya a servir. La segunda pregunta me decías el orden de precios. Pues bueno, no es un producto que sea muy barato, porque la obtención, sobre todo la obtención de calidad, pues también es costosa, pero no es un producto que no sea accesible para todo el mundo. Al final, pues es decir, alguien que recurre a pastillas para dormir todos los días, ¿qué presupuesto se puede estar gastando al mes en esas pastillas o en otros analgésicos que esté tomando? Pues el orden que puede rondar estos productos, pues tanto
en tienda física como incluso por internet, a pesar de ser probablemente de peor calidad. Pues un poco, hacer así un símil, el del 5% puede estar entre unos 25 o 30 euros, el del 10% en torno a unos 50 euros, el del 20% ya sí que puede estar entre 80 y 100 euros, el 30 y 50%, el 30% siempre va a superar los 100 euros, 100, 120, 125, y el del 50% pues ya se puede llegar hasta los 200 euros. Al final, en los que se va a mover la mayoría de la gente va a ser en torno a un 10, un 20, para dolencias más graves el 30 y 50 en casos que, bueno, que la persona que necesite un aceite de 50 tendrá un problema de salud tal que lo último que le va a preocupar son los 180 o 200 euros de un producto que le puede durar tranquilamente 2 meses, porque al final, o sea, es un producto concentrado en todas las concentraciones realmente. O sea, al final, si lo ajustas a tu dolencia vas a necesitar X gotas al día, entonces pues sí que te va a durar bastante tiempo. O sea, es más importante elegir el producto de calidad que intentar ahorrar 2-3 euros y tener dudas de con qué aceite está mezclado y si la concentración es la adecuada. Y la última pregunta me la hacías por internet. No sé si iba indicado a tema de encontrar productos o a tema de encontrar información sobre lo que es el CBD. Pues efectivamente también se puede encontrar por internet y bueno, ahí la única recomendación que cabe decir es que estemos seguros de realmente a quién le estamos comprando, o sea, de realmente hacer una trazabilidad, no entrar en una especie como de mercadillo de producto que, bueno, que va perdiendo ese plus de garantía. O sea, al final, si te dan un producto que no tiene la cantidad que estás pagando, probablemente no te vaya a hacer absolutamente nada. Que te pueda demostrar la garantía de calidad, que le puedas decir, oye, pues enséñame que efectivamente tiene esta cantidad, o que conozcas la marca, o que pues, lo ha probado una persona de plena confianza y dice, oye, pues a mí este me ha funcionado. Que veas que no hay una sola tienda, que hay más, que encuentras referencias, opiniones en internet. Al final, como cualquier otro producto, hay que contrastarlo, y más si cabe en un producto que al final es muy importante que la calidad sea muy alta para que realmente haga efecto. A ti. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias. Bueno, no sé si has hablado de esto porque he venido un poco tarde, pero quería saber los efectos mitigantes que pueda tener sobre los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. Vale. Y me interesaba también saber un poco la sinergia de esto, o sea, esto pasa a torrente sanguíneo para bloquear digamos, donde se genera el dolor en nuestro cuerpo. ¿Es dopamínico por ciento? O sea, ¿qué es? ¿Cómo actúa nuestro cuerpo? Porque, a ver, los analgésicos potentes tienen unas contraindicaciones. Has hablado de algunas patologías, ¿no? Bueno, hay estudios sobre todo para mitigar, por ejemplo, el temblor esencial, las náuseas por la quimio, que digamos es un poco lo que todos hemos oído, ¿no? Que alivia bastante. Vale, yo, por haceros un poco un resumen, cómo interactúa con nuestro cuerpo es uno de los temas que habíamos tratado, y es mediante nuestro sistema endocannabinoide. Todos los mamíferos, un sistema endocannabinoide que se encarga de regular el sistema nervioso central, se encarga de regular los centros de dolor, se encarga de regular el equilibrio hormonal, y lo que va a hacer el CBD, como un cannabinoide que es darle más combustible a nuestro sistema endocannabinoide para que pueda regular en mayor medida esos centros de dolor localizados en ciertas zonas. O sea, se absorbe a través de, bueno, como hemos dicho, de vía tópica, vía ingestión oral, vía inhalada, vía sublingual, llega a la sangre y llega a nuestro sistema endocannabinoide, que se encuentra en el cerebro y regula, como te decía, el sistema nervioso central principalmente. ¿Vale? Esa es la forma como interactúa con nuestro cuerpo. Luego me decías para temas de quimioterapia. Efectivamente, está muy recomendado para gente que está tomando quimioterapia, tenga o no cáncer.
Y en estos casos, o sea, cuando ya nos vamos a dolencias un poco más graves, siempre es mejor tenerlo en conocimiento del médico que nos esté llevando el tratamiento. O sea, eso hay que tenerlo siempre clarísimo, pero hasta donde yo tengo conocimiento no va a inhibir el tratamiento, sino que lo que va a hacer es ayudarnos a aliviar pues, ese dolor, y nos va a ayudar también, uno de sus efectos es precisamente controlar las náuseas. Nos va a ayudar precisamente para el tema náuseas. Pero siempre, o sea, si lo queremos para un dolor físico que ya hemos tratado alguna vez con el traumatólogo o que no tiene mayor trascendencia, o sabemos que tenemos migrañas y bueno, y que tenemos o bien la pastilla de las migrañas o bien un analgésico súper fuerte o bien esta opción, en esos casos pues podemos estar totalmente tranquilos y tomarlo. Si tenemos una medicación muy pautada, estamos teniendo un seguimiento diario médico, o sea, no creo que no hay ningún inconveniente en consultar al médico y decir, oye, mira, he oído hablar del CBD, he oído hablar del cannabidiol y estoy pensando que a mí me podría ayudar, ¿cómo lo ves? O sea, siempre para temas un poco más delicados, consultar con el médico. O sea, y eso que está probado que no tiene un efecto adictivo, que no tiene un efecto nocivo para la salud. Eso lo contamos al principio de la charla. Ese punto de inflexión de tener un informe de cierta garantía de que no tiene efectos nocivos nos lo da la Organización Mundial de la Salud, su Departamento de Farmacodependencia, en 2017, en noviembre. Y a partir de ahí, pues es como un poco el punto de inflexión para que se empiece a introducir en determinados países en Europa, como Suiza, como Francia, como Italia, como España. Pero para temas más delicados, yo siempre digo que el médico es el que más va a saber de salud siempre. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues, Víctor, muchísimas gracias. ¿Tú qué crees? No, perdón. No. Yo quería preguntarte, ¿los médicos recetan o recomiendan ese tipo de tratamientos cuando son enfermedades ya un poco más delicadas? ¿Lo suelen recomendar? Los médicos pueden, esto no necesita receta, los médicos pueden recetar incluso con THC para determinadas dolencias, para casos muy graves de cáncer, una pequeña cantidad de THC, por ejemplo, sí que está también recomendado, a pesar del efecto psicoactivo, lo que nos va a aliviar, pues digamos que compensa casos muy graves, es decir, aunque no necesita receta. Yo no sé si todos los médicos, pero cada vez más médicos se van informando, son personas que se van actualizando el día a día con todo lo que sale en el mercado, también lo han estudiado y sí son conocedores de los efectos terapéuticos del CBD y pueden ayudar a recomendarlo. He conocido casos de enfermeras, de médicos que lo conocen, lo usan y entre compañeros lo incluyen en su rutina. O sea que no sabría decir si todos los médicos conociendo, pero creo que sí, que cada vez más es algo que está en su conocimiento y pueden ayudar. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias.